Muchas gracias por la invitación. A mí siempre es un honor poder hablar de un deporte tan lindo que yo también soy jugador de voleibol. Realmente que después me fui indagando también por otro tipo de deportes por trabajo, así como es como volver atrás cuando empecé trabajando acá en Chile, en una selección universitaria al sur del país, en la ciudad de Concepción. Entonces, me llena de orgullo normalmente hablar de un tema, aparte de un deporte que también fui también asistente de ese equipo, así que lo que vamos a mostrar hoy día es netamente el tiempo que llevo aplicando los diferentes tipos de métodos de entrenamiento de la fuerza y que cómo podemos integrarlo a lo que es en el voleibol. Ahora igual estoy con unos chicos de la selección chilena de voleibol que estuvieron en el preolímpico, ¿ya? Así que la idea es poder también montar un par de cosas que yo hice con ellos, una cantidad de metodologías nuevas que están aplicando en el área del entrenamiento y aparte poder usar una cierta cantidad de ejercicios que yo sé que le va a poder servir. Yo soy un profesor bien práctico, no me gusta mostrar mucha cantidad de información así teórica porque la idea es mostrar realmente lo que pasa y aparte mostrarle a ustedes de que las cosas que se están haciendo, no sé, por ejemplo, en otros países, ustedes mismos que la pueden aplicar en su país. Entonces, no es algo que estemos alejados de lo que esté pasando, por ejemplo, no sé, en España, en Italia, o acá en Chile, o por ejemplo, que en Argentina, ¿ya? Solamente que están incorporando nuevos tipos de métodos de entrenamiento y por eso es muy bueno que también ustedes puedan aplicarlos allá en su país, ¿ya? Entonces, como el módulo tiene cantidad de clase, ¿ya? La idea que yo lo que voy a hacer es hoy día dar un énfasis mucho a los diferentes tipos de fuerza, entender qué es la fuerza de un punto de vista mecánico y aparte de la fuerza de un punto de vista neural y después indagando un poco también en cómo puede llevar la fuerza a otro tipo de fuerza, tanto la fuerza explosiva, la fuerza de reflejo elástico explosivo, y entender que hay diferentes tipos de curvas que hay que llevar también para poder mejorar los índices de fuerza explosiva, o en este caso la relación que tiene con la potencia. Porque a veces hay una cierta cantidad de confusiones que se dan también para poder, en este caso, eh, entrenar a los deportistas, ¿ya? Entonces, por eso a mí me gusta empezar mucho con lo que pasa antes del entrenamiento, porque a veces nos confundimos mucho también con las cosas que pasan con el área del entrenamiento funcional, donde el entrenamiento funcional se está incorporando también muy fuerte en el área del deporte. Pero el entrenamiento funcional, como es también ligado a lo que es a la fuerza, yo le doy ese énfasis de cómo nosotros podemos integrarlo a los diferentes tipos de gestos deportivos. Darle esa importancia también a lo que es el grado de la especificidad, porque a veces nosotros nos confundimos mucho, por ejemplo, en hacer una cantidad de ejercicios con sentadilla y que realmente no tiene una correspondencia real a lo que es la aplicación de fuerza de un deporte, ¿ya? Puede ser que se use dentro de la parte de la planificación del entrenamiento, pero no siempre. Y eso es lo que vamos a ver hoy día, cómo ustedes también pueden entender que hay diferentes tipos de ejercicios donde tiene esa gran diferencia en aplicaciones de fuerza. Y que hay etapas dentro de la planificación de entrenamiento que son diferentes tipos de métodos para poder aplicarlo y cuando estamos muy cerca de una competencia, hay algunos que se dejan de hacer de que tiene mucho más importancia otro tipo de método de entrenamiento de la fuerza. ¿Ya? Bien, entonces vamos a comenzar. Por eso a mí me gusta mucho, como le había mencionado, empezar desde atrás para adelante, ¿ya? Porque a veces no entendemos bien el concepto de entrenamiento. Y lo que vamos a hacer acá de inicio es poder entender que hay diferentes tipos de autores dentro del área del entrenamiento que mencionan que el entrenamiento es un proceso. Entonces, por eso acá vemos que tanto Mabellé, Vittori, González Vadillo, Pompa,
Jürgen Meinek, ustedes se dan cuenta que hay palabras que se repiten. Entonces yo como entrenador tengo que saber que también plantean los demás autores y cómo plantean estos autores el, el, el concepto de entrenamiento y cómo podemos llevarlo después a lo que nosotros podemos aplicar dentro del área de la fuerza a través del voleibol. Y por eso vemos que acá cada uno de estos autores están planteando que el entrenamiento es un proceso que es aplicado también dentro de la preparación física o aplicado una forma de cargas o también llevarlo a lo que es el principio de la individualización o poder aplicar diferentes tipos de ejercicios para poder llegar siempre a un objetivo. Entonces, por eso acá vemos que hay, como había mencionado, que hay una cantidad de palabras que se repiten y por eso fíjense que también estos autores, por ejemplo, Verkhoshansky, García Manso, Martín Card y Lerner, García Verdugo y Seliakov también mencionan el entrenamiento como un proceso, como un proceso. Entonces, por eso nosotros a veces no saltamos los procesos y nos saltamos los procesos a veces para ir avanzando un poco más rápido y la idea es que nosotros no podemos saltarnos el proceso de entrenamiento, porque la idea es que esos tipos de procesos de entrenamiento son diferentes tipos de adaptaciones neuromusculares y aparte adaptaciones estructurales. Y por eso es bueno que nosotros no podemos aplicar todo de forma de inmediato, porque hay que esperar el proceso y la respuesta que nosotros tenemos según el tipo de ejercicio que vamos a aplicar. Y esa respuesta viene también de una respuesta que es del atleta, que es el que nosotros vamos a aplicar los ejercicios. Entonces, por eso yo no me puedo saltar ningún proceso. Si sea tanto un deporte individual, o sea, por ejemplo, ahora que estamos viendo un deporte de equipo. Cada deportista responde de manera diferente, ¿ya? Y por eso que acá la gran importancia que este tipo de concepto de entrenamiento como un proceso que es aplicado en diferentes tipos de ejercicios sobre el organismo del deportista y para poder buscar, ¿ya? Ese objetivo principal que es la mejora del rendimiento físico y deportivo, ¿ya? Y por eso que acá me gusta mucho, pues aún no voy cambiando, hay, hay un concepto de entrenamiento que es el concepto de Verkhoshansky. Y Verkhoshansky es uno de los mejores entrenadores que ha tenido el mundo, obviamente, del entrenamiento, ¿ya? Y es el creador del método de choque de los saltos pliométricos. Y por eso que acá él menciona el concepto de entrenamiento como una actividad motora. Y si nosotros analizamos el deporte, especialmente el voleibol, tiene diferentes cantidades de habilidades motoras o actividades motoras. Y lo vamos a ver hoy día. Cómo la habilidad básica motriz nos va a dar la solución a nosotros para poder llevar a lo que es la habilidad básica, pero a una habilidad específica del deporte. Y por eso Verkhoshansky señala que todo esto es una actividad motora. Y si es una actividad motora, tiene movimiento. Y por eso la importancia del entrenamiento es poder generar diferentes tipos de actividades motoras para poder generar diferentes tipos de adquisiciones. Y una cantidad de variaciones de múltiples estímulos. Por eso es tan importante que nosotros tenemos que llevar a los deportistas, especialmente en los deportes de equipo, a una cantidad de estímulos. A una cantidad de estímulos. No podemos siempre hacer los mismos, porque la idea del entrenamiento es la variación. Y como acá menciona Verkhoshansky, y no solamente generar diferentes tipos de adquisiciones de múltiples variables, sino que también tenemos que llevar al entrenamiento como un aprendizaje y también enseñarles a los deportistas. Y no solamente pensar que soy entrenador, jugador, sino que también hay que aplicar ese aspecto pedagógico. ¿Ya? Y por eso acá, como un resumen, y vemos que un resumen del concepto de entrenamiento es un proceso, ¿ya? Obviamente que va a través del tiempo, y ese proceso a través del tiempo tiene que estar planificado. Y si yo analizo el concepto de la planificación de entrenamiento, ¿ya? Es un concepto que es aún no aplicado al deportista, que es teórico, que es una organización, ¿cierto? O estoy describiendo diferentes tipos de acontecimientos de lo que va a pasar dentro del entrenamiento y que va a ser aplicado al deportista y que tiene una gran cantidad de objetivos.
objetivos generales y objetivos específicos. Y por eso es tan importante que el proceso de la planificación y ese modelo de la planificación de entrenamiento, que es parte del entrenamiento, tiene que ser flexible. Yo no puedo hacer que tenga que aplicar un entrenamiento de la fuerza acorde dentro de lo que sale acá en la planificación de entrenamiento. Yo tengo que ser flexible y tengo que ver si realmente lo que yo estoy generando como una prescripción del ejercicio físico, en este caso una prescripción del entrenamiento de la fuerza, como una planificación, que es un orden teórico, de que estoy haciendo la descripción de cada episodio del entrenamiento para poder aplicarlo al deportista y ver si realmente tiene un efecto positivo o no. Y por eso día también vamos a ver cómo influye mucho el entrenamiento de la fuerza con los diferentes tipos de efectos de entrenamiento, ¿ya? Y por eso también el concepto de entrenamiento es sistemático. ¿Por qué? Porque hay diferentes tipos de funciones y de orden que nosotros tenemos que seguir. Y por eso el entrenamiento es sistemático, porque también está aplicando diferentes tipos de aspectos metodológicos. Y como el voleibol es un deporte que es acíclico, de incertidumbre, de una gran cantidad de fuerza, fuerza explosiva, de a través de un espacio-tiempo, ¿ya? Y aparte con alto nivel coordinativo, porque no todos pueden jugar voleibol, si ustedes se dan cuenta. Entonces, por eso es tan importante que esa gran cantidad de cosas que yo nombré es un proceso sistemático, que tiene diferentes tipos de metodología para poder mejorar cada una de ellas. Y esa cantidad de metodología que nosotros tenemos que aplicarlo es un objetivo para poder mejorar las necesidades de este deporte. Y por eso es tan importante que yo entienda al voleibol como un todo. Y no solamente pensar que solamente saltan, porque también se desplazan. También entrenan otros tipos de aspectos neuromusculares, visual, auditivo, táctil, proprioceptivo. Y por eso es bueno que nosotros tenemos que seleccionar los ejercicios acordes para poder potenciar mucho más y poder llegar a lo que es el objetivo principal, la conducción de la optimización de rendimiento deportivo. Y todo eso aparte tiene que tener un respaldo científico. No todo, obviamente, que está dentro del paper o también dentro de la ciencia, pero lo que te da la ciencia es poder estudiar el fenómeno del entrenamiento y darte una respuesta a ti como entrenador, ¿ya? Y aparte, hay una cantidad de estudios de perfiles deportivos. Si yo, por ejemplo, no sé qué o qué falta en aplicar en el voleibol, ¿ya? Y que a veces me cuesta un poco la fisiología, y hay perfiles de voleibol, tanto de un perfil para el voleibol desde el punto de vista mecánico, un perfil desde el punto de vista físico y desde un punto de vista fisiológico. Y ahí tenemos más entendimiento y más información para nosotros los entrenadores. Y por eso es tan importante que cuando entramos a un deporte como un proceso, tenemos que hacer el análisis del deporte y poder entender no solamente desde el punto de vista de pegarle a la pelota, sino que también saber que hay diferentes tipos de tiempo, milésimas de segundo, ¿ya? Bien. Y por eso es que acá es tan importante que nosotros tenemos que entender que el objetivo del entrenamiento de la fuerza, para que después lo podamos aplicar, ¿ya?, al voleibol, es tan importante que nosotros tenemos que generar un desarrollo de todo. No solamente desde el punto de vista físico, sino que también esta máxima prestación o necesidad, ¿ya?, que tiene no solamente como mencioné físicos, sino también punto de vista técnico, táctico y diferentes tipos de estrategias. Y por eso que es tan importante lo que señalan cada uno de estos autores, es que tenemos que lograr y aumentar un desarrollo multilateral. No puedo quedarme con un solo tipo de estímulos. No puedo solamente aplicar técnica y táctica y dejar el físico afuera, porque hay una cantidad de importancia, especialmente en este deporte, con alto nivel de impacto, con alto nivel de fuerza aplicada, con mucha fuerza en poco tiempo, con mucha velocidad de ejecución, que tenemos que estar al frente, ¿cierto? Ahí viendo a dónde va la pelota. ¿Ven? Entonces, toda esta gran cantidad de necesidades para poder potenciarla
tenemos que llevarlo, obviamente, al voleibol. Entender las demandas que este deporte también genera. Y aparte, la prevención de lesiones, como sale acá. Este deporte, como es de alto nivel de impacto, con mucha fuerza contra el suelo y con muchas lesiones de rodilla, de cadera, de tobillo, ¿ya? De hombro, es tan importante también esos objetivos del entrenamiento. ¿Mm? Hace poco yo tomé, bueno, no, hace como un año y algo, no es tampoco, al armador de la sección chilena de voleibol, operado de un menisco, y tiene 22 años. Y es por eso, ¿ven? ¿Cómo nosotros podemos llevar a que no pase eso? Porque estamos perdiendo una capacidad funcional de ese deportista que puede ser muy bueno. Y por eso también hay que educar a los deportistas a qué, a que el entrenamiento físico es tan importante como el entrenamiento técnico, táctico. Y aparte que descansa, ¿ya? Y por eso es tan importante también llevarlo a otro tipo de punto de vista, no solamente el punto de vista físico, técnico, táctico, y lo que es el principio de la individualización. Acá también es muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes tipos de posiciones, y cada una de esas posiciones, aunque hagan el mismo gesto deportivo, ¿ya? Fisiológicamente puede ser diferente, o mecánicamente a través de los saltos son diferentes. El central es el que más salta, el que sigue es el opuesto o el punta, y no tienen que aplicar todos la misma cantidad de ejercicio, o en este caso, cuando se entrena para poder aumentar el salto vertical, ¿ya? A través de la pliometría, como había mencionado en una charla anteriormente, cada jugador debe tener su plan de entrenamiento pliométrico a través de la posición de juego. ¿Ven? Entonces, por eso es tan importante también acá, como acá señala, garantizar ese aprendizaje deportivo basado en la individualización o también en grupo, que sepan también entrenar en grupos. Como es un deporte de equipo, ¿ya? El aspecto socioafectivo es muy importante, hay que enseñarlo. Y son procesos de enseñanza, aprendizaje para el deportista y dentro de los procesos de entrenamiento. Y no solamente tenemos que pensar que tenemos que entrenar la parte física, técnica, táctica, sino que también los procesos cognitivos, la toma de decisiones. Puede ser que un jugador de voleibol sea muy bueno en la parte técnica, en la parte física, pero en la toma de decisiones es bueno, influye. Y todo lo que tú hiciste para atrás a veces no sirve, o en este caso cuesta que se pueda juntar tanto con la parte física y con la parte técnica, porque los procesos ya de la toma de decisión y ese entrenamiento cognitivo, en sí cognitivo no estamos aplicando. Y por eso también es tan importante que tú también puedes entrenarlo también con la fuerza. ¿Ven? Porque la fuerza es todo. ¿Ya? Bien, y por eso que acá fíjense que también es tan importante entender los sistemas. Como acá puede ser que haya muchos de ustedes que estén en clubes deportivos, ¿ya? Y que esos factores de soporte, tanto la administración y aparte también si la parte económica también influye. O también el estilo de vida que tengan los deportistas de afuera. Y todos estos factores de soporte, que son factores externos, pueden que influyan dentro de mis factores directos del entrenamiento. Influyen. Si yo no tengo recursos, puede ser que influya. No puedo avanzar con los entrenamientos. Si el deportista no descansa, no duerme, influye dentro de los entrenamientos. Y después cuando se hacen las evaluaciones, ay, ¿por qué no mejoramos? ¿Ven? Porque los factores de soporte, que son factores externos, están influyendo. Entonces, por eso el entrenamiento es todo, es un sistema. Y por eso cuando yo hablé de la planificación, no solamente tenemos que pensar que la planificación es solamente la parte del entrenamiento, porque también tenemos que llevarlo a otros episodios, como había mencionado, del entrenamiento, como son los factores de soporte, que influyen. A mí, por ejemplo, me pasa mucho en el centro de entrenamiento olímpico
que tengo que controlar a los deportistas, para que no me influyan en mi proceso de entrenamiento y que no influya también dentro de la planificación y que no influya dentro después de las evaluaciones. Oye Vicente, no mejoro, sí, pero si tampoco descansáis. Y por eso el sentido de vida deportiva sí influye. ¿Ya? Bien. Y por eso que acá, cuando hablamos del concepto de rendimiento deportivo, y ya vamos a mostrar videos, que a mí me gusta mostrar videos, me gusta mostrar el proceso de entrenamiento, vemos que es tan importante saber que dentro del rendimiento deportivo son actividades que surgen a través de qué? De actividades motrices según una cierta cantidad de reglas, ¿cierto? Y el deporte es una actividad motriz con reglas. El voleibol tiene una cierta cantidad de reglas para que funcione de forma coherente. Y eso tenemos que nosotros alcanzar el máximo potencial en diferentes tipos de cualidades físicas. Y no solamente la fuerza, también tenemos que entrenar la velocidad, también tenemos que entrenar la flexibilidad. ¿Bien? Y aparte, los factores coordinativos. No solamente el componente de la coordinación con escalerita, por dar un ejemplo, sino que también otro tipo de componentes de la coordinación. Orientación, paso y, espacio y tiempo, reacción, estabilidad. Mucha estabilidad. Este deporte, como es asimétrico, a veces los jugadores saltan y si le pegan a la pelota y no saben cómo caen. Y muchas lesiones de rodilla son por falta de estabilización y de velocidad de reacción. ¿Ven? Entonces, por eso, para poder que nosotros llevemos a un alto nivel de rendimiento, tan importante que tenemos que llevarlo todo esto dentro de un proceso. Y no solamente potenciar una parte, sino que ojalá que sea todo. ¿Ya? Y por eso que acá, fíjense, este chico, Matías Banda, eh, cuando yo lo tomé, llegó, bueno, cojeando al gimnasio, conversó conmigo, y esto fue antes de jugar o, o antes de poder participar en los Juegos Panamericanos. ¿Ven? Entrenando con la máquina yo-yo. Y eso es lo que también yo le quiero transmitir. Son cosas que se están usando mucho en Europa, especialmente en los equipos grandes, y aparte en Argentina. La máquina de yo-yo llegaron para quedarse. Y muchas acciones, que después lo vamos a ver a través del módulo, lo vamos a ver un poco más específico, pero ¿para qué? Porque este tipo de dispositivo me lleva a una máxima prestación deportiva y poder mejorar las cualidades físicas. ¿Ven? Es un entrenamiento excéntrico con alto nivel de velocidad. Y aparte, fíjense la gran cantidad de repeticiones que hace. Entonces también estamos entrando en la resistencia a la fuerza a la velocidad, que son cualidades físicas que nosotros necesitamos. ¿Ya? Bien, y por eso que acá, fíjense que dentro de los factores del rendimiento físico, no solamente, insisto, tenemos que pensar que tenemos que entrenar las capacidades cuantitativas, sino que también podemos llevar a lo que es el punto de vista desde la prevención de lesiones y cómo nosotros también podemos recuperarlas. Como es un deporte de mucho impacto, de mucha velocidad de ejecución, inclusive es asimétrico, ¿ya? Y en cada acción al final hay un momento de estabilizaciones articulares. Y por eso la prevención de lesiones es tan importante. Y por eso tenemos que llevar no solamente la mejora del entrenamiento de la fuerza, de la resistencia, de la velocidad o en este caso de la flexibilidad, sino que también tenemos que llevar a lo que es el entrenamiento de la prevención de lesiones. A veces podemos ser muy fuerte o muy potente, pero si no tenemos ese control motor, puede ser que influya. Y directamente influye. ¿Ya? Bien. Y por eso nosotros tenemos que saber de carga. Nosotros, al fin y al cabo, estamos aplicando dentro del entrenamiento, especialmente dentro del entrenamiento de la fuerza, aplicando una cierta cantidad de cargas. Y la carga en sí es un estímulo que es aplicado
al deportista para poder modificar internamente su proceso fisiológico. Generamos una fatiga, tenemos que generar ese control de fatiga, nos recuperamos y también lo llevamos a lo que es una mejora de la adaptación, y esa mejora de la adaptación es un aumento del rendimiento. Y por eso no tenemos que confundir a veces que mientras más es mejor, a veces puede ser hasta peor, porque estamos generando más carga en un deportista que inclusive acá en el voleibol, que saltan todos los días. Y por eso es tan importante que nosotros cuando aplicamos diferentes tipos de métodos de entrenamiento para poder mejorar la potencia, la fuerza, o en este caso la velocidad, y queremos aplicar entrenamiento pliométrico, hay que tener ese grado de consideración de cargas. ¿En qué momento voy a aplicar las cargas? ¿Cuánto es el tiempo que tengo entre un entrenamiento y otro? ¿Cuánto es el tiempo que tengo, por ejemplo, entre el entrenamiento el entrenamiento físico y el entrenamiento tanto técnico-táctico? ¿Cuánto es la gran cantidad de ejercicios que voy a poder aplicar en cada uno de ellos? ¿Ven? Y tienen que estar tanto mi punto de vista físico o mi entrenamiento físico acorde con lo que va a aplicar el entrenador. Y por eso es tan importante que también esto se trabaje como un equipo. ¿Ya? Y por eso acá hay que conocer también que hay diferentes tipos de efectos. Cuando ustedes vean que el deportista no llega a entrenar o no quiere nada con el deporte, porque puede ser que esté en un sobreentrenamiento. Y no es un sobreentrenamiento que sea un punto de vista eh, físico, sino que también es un punto de vista mecánico, un punto de vista fisiológico y un punto de vista psicológico. Y sacar a un deportista de un sobreentrenamiento es muy complejo. Demora inclusive hasta 2 meses. 2 meses. Y por eso lo más importante de nosotros como entrenadores es poder generar diferentes tipos de leyes de adaptaciones para poder aumentar o incrementar, ¿ya?, el rendimiento físico y deportivo y hacer que las curvas suban. Y por eso nosotros como entrenadores, ya especialmente de este deporte, tenemos que llevar a un equipo con una curva positiva. ¿Ven? ¿Cuántos ejercicios le vamos a dar a este jugador? ¿Cuántos ejercicios le vamos a dar a este jugador? ¿Cuántos ejercicios le vamos a dar a este jugador? Yo, por ejemplo, cuando entrenaba a la selección de voleibol de la Universidad de Concepción, cada jugador tenía su hoja especial. Llegaba al gimnasio, su carpeta, y yo tenía punta, opuesto, central y libro. Entonces sacaban su hoja y me decían, ya, ¿qué hago? Entonces yo tenía todo por separado. A pesar que sea un deporte de equipo, cada jugador tenía también su hoja especial. ¿Mm? Bien. Y por eso ya entrando en materia principal de que la fuerza en sí no es solamente decir, ah, sí, fuerza, vamos a levantar una cierta cantidad de carga. Fuerza, tenemos que hacer sentadilla con el 85% porque dice Tudor Bompa, que es un autor que habla también de fuerza. O en caso que tengo que aplicar una cierta cantidad de ejercicios de halterofilia para poder mejorar mis niveles de potencia. O puedo aplicar, por ejemplo, una cierta cantidad de ejercicios, pero realmente lo llevamos a la cancha. Hay esa transferencia, una sentadilla, que es una velocidad muy baja, con un alto grado de tensión muscular, a través del tiempo, ¿me va a poder llevar una mejora del salto vertical por sí sola? Pues eso influye. Y por eso es tan importante que el entrenamiento funcional nosotros tenemos que llevarlo ya a lo que es esa mejora desde la fuerza necesaria que requiere el deporte. Y eso es tan importante del entrenamiento de la fuerza. Y cómo el entrenamiento de la fuerza lo llevamos a poder aplicar diferentes tipos de ejercicios funcionales. Porque el objetivo del entrenamiento funcional es poder hacer la creación de diferentes tipos de ejercicios y simular la situación real de cada deporte.
Y eso lo llevamos también al entrenamiento cognitivo, que el deportista sea pensante, sea inteligente, que tenga buenas tomas de decisiones. Y eso lo llevamos para el otro lado, que es el entrenamiento estructural, específico de esa función muscular acorde a su deporte. ¿Ven? Y por eso a veces nos equivocamos, porque a veces pasa que un estudio te dice, vamos a mejorar la sentadilla para poder aumentar mi salto vertical. Sí, lo mejora, pero ¿hasta cuándo? Siendo que el voleibol es un deporte de incertidumbre, tú no sabes lo que puede pasar. Es un deporte de velocidad, con alto nivel de fuerza en poco tiempo. Y por eso el entrenamiento estructural tiene que ser específico de las fibras musculares para que tenga esa respuesta real en la cancha. ¿Ya? Y por eso nosotros lo llevamos, que lo que vamos a ver hoy día también, muy fuerte, es cómo podemos mejorar tanto el entrenamiento estructural, funcional y el entrenamiento cognitivo y llevarlos a los tipos de coordinaciones. Cuando yo mejoro la coordinación intramuscular, es cuando yo recluto las unidades motoras necesarias que requiere este deporte. Recuerden que hay diferentes tipos de fibras musculares, fibras lentas, fibras rápidas y fibras explosivas. Y este reclutamiento en un espacio y tiempo en el cual se mueve, ¿ya? Hay que llevar a un reclutamiento de fibras acorde a lo que realmente necesita. Y este deporte tiene más fibras tipo 2X, que son las fibras explosivas. Entonces, si yo sincronizo y recluto estas unidades motoras explosivas, que es cómo se coordinan cada una de estas fibras musculares para poder pasar a una respuesta del movimiento según el estímulo que tengo al frente, que es la pelota. Y la pelota viaja a 100 y 150 milésimas de segundo. Entonces, por eso yo tengo que tener un deportista explosivo, que sea una bestia arriba en el bloqueo. Y aparte, uno atrás que me esté cubriendo para poder defender. Y cada vez el voleibol está aumentando más la velocidad. Si ustedes se dan cuenta, los hombres ya tienen la red acá abajo. Hace poco estaba viendo un partido y inclusive hasta las mujeres están saltando mucho. Porque cada vez estos métodos de entrenamiento están entendiendo mucho más la mecánica de cómo llevar esa importancia del reclutamiento principal de la fibra que necesita este deporte, fibra explosiva. Y por eso tenemos que llevarlo a lo que es una coordinación intermuscular. Que la coordinación intermuscular sería ¿qué cosa? Cómo nosotros sincronizamos todos los grupos musculares para poder generar el movimiento. El movimiento. Diciendo que el movimiento en el deporte es un movimiento complejo, que tiene muchas respuestas desde el punto de vista a un nivel, a un nivel muy alto. Y cuando hablamos, por ejemplo, de el déficit de facilitación bilateral, es porque nosotros tenemos que disminuir la gran cantidad de ejercicios que sean a dos piernas. Si nosotros analizamos el voleibol, se desplaza también con una pierna y también con la otra. ¿Ven? Cuando entramos, en este caso, en la carrera, ¿ya? Y es una carrera y es asimétrica. Una pierna va antes que la otra. Y por eso que cuando se habla del efecto cruzado, es porque generamos que los ejercicios unilaterales me permiten esta respuesta neuromuscular acorde a lo que se está planteando en movimientos asimétricos. El voleibol no es un deporte simétrico. Entonces, por eso hay que introducir ejercicios unilaterales, porque te permite también esa coactivación muscular. ¿Qué significa eso? También potenciar a la musculatura estabilizadora. ¿Ya? Y por eso también hay diferentes tipos de acciones de reflejo. Y dentro de
el voleibol, como es un deporte bien explosivo, con activaciones de fibras explosivas, ¿ya? El reflejo miotático tiene que estar ahí. Tenemos que entrenar también a los reflejos. Y por eso está la velocidad de reacción compleja que lo vamos a ver hoy día. ¿Ya? Bien. Por eso es tan importante que nosotros tenemos que entender que las áreas de ejecución motriz, como lo plantea Cerulo, ¿ya? Lo llevamos a un tiempo y a un espacio. Cada deporte de equipo tiene un tiempo y un espacio. El voleibol se desplaza en un tiempo y en un espacio muy corto. ¿Ven? Si vemos a Rafael Albornoz que está saltando y que tiene que pegar en ese espacio. Tiene que buscar los espacios para poder pasar la pelota. Aparte tiene sus compañeros en cancha. Y la regla del juego, obviamente, que no puede tocar la red. ¿Bien? O el tiempo y el espacio que se mueve también la pelota abajo para hacer también la defensa. Entonces, por eso nosotros tenemos que pensar en movimiento, aplicar diferentes tipos de ejercicios que sean de movimiento y que sea el tiempo acorde y el espacio acorde en el cual realmente ellos se mueven. ¿Mm? Bien. Y por eso que acá es tan importante que muchas de estas acciones en sí tienen esa preactivación muscular, acá arriba, donde nosotros tenemos esa preactivación muscular porque nosotros activamos el cuerpo para aplicar fuerza. Y la aplicamos antes de poder generar una fuerza contra el suelo. Y muchas de las acciones que se generan en el voleibol tienen preactivación muscular. Tienen preactivación muscular. Y aparte tienen esa importancia de poder llevar a lo que es también el ciclo de estiramiento-acortamiento dentro de la fibra muscular. Que cuando yo hago contacto contra el suelo, ¿qué pasa con la fibra? Se estira. Y si yo quiero empujar, a buscar un balón, por ejemplo, ¿qué pasa? Se empuja. ¿Ven? Y nosotros tenemos que entrenar al ciclo de estiramiento-acortamiento como una capacidad funcional del movimiento. Y por eso acá abajo, fíjense bien, donde hay una flechita, ¿ya? Por ejemplo, en la imagen B es un salto con un tiempo bien cortito. Y esto es la respuesta que hay dentro de las rodillas en una de las plataformas de fuerza para ver cuánto es la fuerza que está ejerciendo contra el suelo. Y un salto es una acción que ocurre en el voleibol. Y por eso, si yo quiero ser más explosivo, tengo que disminuir el tiempo. Y por eso sale así, porque ese tiempo contra el suelo es en milésima de segundo. Yo tengo que mejorar el tiempo, tengo que bajarlo. Pero si tengo mucho tiempo de contacto, por eso está así, mucho tiempo de contacto con el suelo, ¿cómo va a ser el salto? Va a ser más bajo. Por eso tengo que, cuando hacen, por ejemplo, diferentes tipos de jugadas, hay una, no sé si allá la hacen, que, eh, bueno, hablando con Matías Banda, que es el armador de la selección chilena, hay una que es así, y son, por ejemplo, son una Z, tienen que salir de manera explosiva, ¿cierto? Y eso es la fuerza que aplica contra el suelo en la imagen B. ¡Tum! Y sale al tiro. Entonces, si yo puedo mejorar mi capacidad funcional en el físico, también puedo mejorar la parte técnica y táctica y hacer la creación de otro tipo de jugada. Y por eso es tan importante que nosotros tenemos que entrenar al ciclo de estiramiento-acortamiento, ¿ya? Y por eso que acá, fíjense que aparte entrenamos, ¿ya? Diferentes tipos de acciones musculares. No las vamos a ver todas, ¿ya? Pero acá lo más importante es que cómo nosotros podemos potenciar cada una de ellas. Donde vemos que las acciones musculares tienen dentro de la fibra longitudes, tienen velocidades y tienen tensiones. Y por eso acá la importancia
de que nosotros entrenadores tenemos que entrenar a esto, tanto a las acciones excéntricas, a las concéntricas, ¿ya? Y hay algunas que son isométricas, que son las que todos nosotros conocemos. Y cada una de esas acciones excéntricas y concéntricas tienen diferentes tipos de velocidades, diferentes tipos de longitudes y diferentes tipos de tensiones. Y en el voleibol tienen mucha capacidad de velocidad, tipos de tensión no tan altas, pero longitudes muy cortas, muy cortas. Y por eso es tan importante que nosotros podamos llevar a la mejora tanto de las acciones excéntricas y concéntricas dentro de los rangos articulares. Entrenamos también a los rangos articulares, también tienen velocidad. Y por eso las acciones deportivas son tan importantes que podemos incluirle esto a través de los movimientos. Y por eso nosotros también tenemos que llevar la orientación del entrenamiento de la fuerza. ¿Cómo nosotros la podemos aplicar en el voleibol? Que cuando hablamos del entrenamiento orientado profiláctico, es a través de la prevención de lesiones. ¿Cómo es tan importante la prevención de lesiones? ¿Cuántos estudios biomecánicos existen del saltador o, en este caso, de las lesiones del saltador a través de las rodillas? ¿Cuántas molestias de rodillas hay en este deporte? Y por eso es que el entrenamiento de la fuerza te permite soportar mayor cantidad de tensiones o, en este caso, impactos o las compresiones articulares. Por eso es tan importante que el entrenamiento de la fuerza se pueda incluir en edades tempranas, porque el entrenamiento de la fuerza con intensidad te permite aumentar la densidad mineral ósea y puedes soportar la gran cantidad de impactos. Darle fuerza también no solamente al músculo, sino también a los tendones, a los ligamentos y también a la parte articular, que es la que soporta todos los impactos. Y esa es la función del entrenamiento coadyuvante que fue creado por, eh, Cerulo, ¿ya? En el año 84. Y después lo llevamos a cómo es el entrenamiento estructural, la función principal que requiere estas fibras musculares para poder potenciarse, ¿ya? Por eso el entrenamiento orientado desde el punto de vista sistemático y orientado a un sistema estructural es la fibra que realmente necesita este deporte, que yo lo hablé anteriormente, que es las fibras explosivas. Y aparte, ¿cómo nosotros podemos llevar esa mejora del entrenamiento estructural a lo que es una orientación funcional? Cada jugador de voleibol tiene una función, ¿ven? Cada jugador de voleibol tiene una función en la cancha. Y por eso es tan importante que tenemos que llevar a lo que es el entrenamiento y llevarlo a lo que es ese entrenamiento a la mejora del rendimiento físico y deportivo. ¿Ven cómo es un proceso de todo esto? Tanto prevención de lesiones, tanto factores estructurales y cómo después lo llevamos lo que es el entrenamiento orientado ya a la función principal de cada jugador de voleibol. ¿Ya? Bien. Y por eso que acá ya entramos a los tipos de fuerzas. Y cómo nosotros podemos llevar la mecánica en sí a través de la mejora de la fuerza. Y obviamente, ¿qué pasa? Sí pasa. Todos piensan que la fuerza dentro del deporte, o en este caso de poder entrar en la fuerza, puede generar mucha carga, y no es así. Un salto tiene mucho más fuerza que una sentadilla. Un salto tiene casi más de 5.000 newton de fuerza. Está estudiado. La sentadilla tiene no más de 2.500 newton de fuerza. Cuando son ejercicios con cadena cinética abierta, tienen mucho más fuerza de impacto contra el suelo. Y no confundir fuerza con tensiones. No es lo mismo. ¿Ya? Entonces, por eso acá vemos que la fuerza de un punto de vista mecánico te va a poder llevar a qué? A poder aumentar la aceleración sobre la masa y va a aumentar la fuerza. Y por eso que dice acá que fuerza es masa por aceleración. Y si yo lo llevo
al jugador de voleibol y que quiero que sea mucho más explosivo y que sea mucho, o que en este caso mejore también su salto vertical, yo tengo que aumentar más mi aceleración sobre su masa, ¿cierto? Para poder aumentar el salto, en este caso sus desplazamientos. Y por eso es tan importante que nosotros tenemos que entender la fuerza de un punto de vista mecánico así. Yo aumento la aceleración, ¿cierto? Para que yo pueda aumentar la aceleración sobre la masa corporal, y poder aumentar la fuerza. Y acá vemos que la aceleración es una parte principal de la velocidad. ¿Ven? Y por eso es tan importante que nosotros tenemos que entender que también nosotros, dentro, internamente, nuestros segmentos corporales tienen grado de deformaciones. ¿Deformamos nuestro tejido para poder aplicar fuerza mecánica? Obviamente que sí. ¿Ven? Entonces, si yo quiero mejorar mi salto vertical, quiero mejorar mi explosividad, tengo que pensar que cuánto es la fuerza aplicada que voy a poder generar dentro de la fibra muscular interna, con la sobrecarga externa, y que tengo que llevarla a una mejor aceleración. Aumentar la aceleración sobre la masa para que suba la fuerza. Y eso es lo más importante. ¿Bien? No ponerle tanto peso a un jugador de voleibol, haciendo una sentadilla. Aunque tú veas que él lo aplica con una cierta cantidad de fuerza, igual es lento. Y lo vamos a ver. ¿Ven? Sino que la idea es buscar la masa adecuada para que el jugador pueda aplicar más aceleración y que suba la fuerza. ¿Ya? Y por eso, de un punto de vista, la fuerza fisiológica es la respuesta neuromuscular. Recuerden que nosotros primero nos activamos y después nos movemos. Y esa activación viene de una respuesta neuromuscular. Y por eso ahora se llama activación y no contracción. Y nosotros nos activamos según el tipo de estímulo que tengo al frente. Y si veo que el jugador de voleibol está así, ¿ya? En la red, como con ojos Simpson mirando hacia el frente, para poder hacer una reacción de forma inmediata, para allá, o para allá, o que bloqueo del centro, ¿ya? Tienen que tener esa respuesta neuromuscular. Y eso es la fuerza desde el punto de vista fisiológico. Y también cómo podemos generar ese grado de tensión específico según sus acciones deportivas. Y por eso tenemos que entrenar a jugador de voleibol con sus necesidades. ¿Para qué? Para que mejore su velocidad y su grado de tensión específica que requiere dentro de su necesidad en cada juego. Porque no solamente salta, como también había mencionado, también se desplaza, ¿ya? O también baja velocidades, como por ejemplo las acciones de dedos, para poder controlar un poco más el juego. Y por eso es tan importante que el jugador de voleibol, a pesar de que mejore mucho su fuerza o su potencia, tiene que tener ese control motor. Y ese control motor que me lo da la fuerza fisiológica. Y por eso acá es tan importante que nosotros en sí tenemos que entender que lo que estamos mejorando es la fuerza como una capacidad principal, para que las demás se puedan desarrollar. Si yo mejoro la fuerza, mejoro la velocidad. Si yo mejoro la fuerza, mejoro la resistencia. Si yo mejoro la fuerza, mejoro la flexibilidad. Y si yo mejoro la fuerza, mejoro el punto de vista coordinativo. Y por eso es tan importante lo que señalan los autores, que la fuerza es una capacidad principal y que te va a poder generar, obviamente, ese grado de tensión, y aparte cómo activamos las acciones excéntricas, concéntricas y también isométricas. ¿Ven? Excéntrico, concéntrico, isométrico. Y dentro de una acción deportiva eso se da de forma inmediata. Y eso es la unión del ciclo de estiramiento acortamiento. Y por eso es un ciclo. Porque el ciclo va siempre haciendo el mismo sentido, o en este caso dentro de grados de mayor velocidad, según la acción deportiva. Si por ejemplo hago esto, ¿cierto? Para poder defender, ¿ya? Hago un excéntrico y un concéntrico.
Si quiero saltar más, primero hago un excéntrico contra el suelo y después hago un concéntrico para poder empujar. Y esos son mecanismos internos de la fuerza. Por eso, cuando ustedes vieron al jugador de voleibol, en la máquina yo-yo squat, haciendo ese grado de velocidad, estaba mejorando ¿qué cosa? La fuerza excéntrica. Porque es la primera fuerza que ellos ejercen contra el suelo. Cuando yo corro, o por ejemplo me desplazo y pongo o ubico el pie contra el suelo, que es excéntrico. Y por eso genera mayor cantidad de lesiones esa acción muscular. Y no la potenciamos. Porque piensan que es mucho más importante empujar que frenar. Y no es así. Es al revés. Si yo no mejoro los frenos, cuando por ejemplo corro, ¿cierto? O en este caso, en la carrera de entrada, ¿por qué el jugador de voleibol a veces no mejora su salto vertical? Porque no mejora su carrera previa. Porque no, cuando va acá, ¿cierto? Acá, y aquí está la pelota, la fuerza que ejerce contra el suelo es excéntrico, alargamiento muscular. Y para poder salir desde el suelo, ¿qué tienen que hacer? Concéntrico. Y cambiamos vectores de fuerza. Vector de fuerza horizontal y vector de fuerza vertical. ¿Y quién te potencia el vertical? El horizontal. Y después lo vamos a ver cómo lo podemos potenciar. Y por eso ya entramos a lo que ya se habla en muchos libros. Yo sé que puede ser que alguien ya lo haya escuchado, que hay diferentes tipos de manifestaciones de la fuerza, que son familias de fuerza, ¿ya? O en este caso puede ser que, como poder explicarlo mejor, hay como cantidad de primos de fuerza, ¿ya? Y acá, por ejemplo, tenemos una fuerza activa y una fuerza reactiva, ¿ya? La fuerza activa está a través de la fuerza máxima y la fuerza explosiva. Y la otra familia que tenemos, ¿ya? Es la fuerza reactiva, o la fuerza reactiva, que está la fuerza elástico explosivo y la fuerza reflejo elástico explosivo, que lo vamos a ver ahora, ¿ya? Y nosotros cuando podemos mejorar el rendimiento físico y deportivo de los jugadores de voleibol, obviamente que tenemos que empezar por ¿dónde? Por la fuerza máxima. O en este caso, desarrollar niveles de fuerza, ¿ya? Yo no puedo mejorar, en este caso, otro tipo de fuerza si antes puedo mejorar esta fuerza. Por eso es tan importante entrenar también ejercicios con cargas, pero con la carga óptima. Y enseñarle al deportista a aplicar fuerza con esas cargas óptimas. Y por eso es tan importante que también lo que vamos a ver acá es cómo podemos llegar a través de la velocidad de la ejecución. Y por eso la fuerza máxima está ligado con ejercicios con cargas. ¿Ya? Como es esta chica de halterofilia que está haciendo una sentadilla profunda, que nosotros los entrenadores también lo llamamos al voleibol para poder mejorar el salto vertical, porque es un vector de fuerza vertical. El problema, como sale acá, que el ciclo de estiramiento, acortamiento que se da dentro de las articulaciones y dentro del rango articular muscular es lento. Y si ustedes se dan cuenta, si yo hago una sentadilla, tengo que empujar, entonces son velocidades lentas. Pero te potencia el factor neural, la respuesta neuromuscular, ¿ya? Y por eso que después, cuando mejoramos la fuerza máxima, también tenemos que llevarlo a lo que es la fuerza explosiva. Y la fuerza explosiva es cuánta fuerza voy a aplicar en poco tiempo. Por eso el salto vertical es, es una acción de fuerza explosiva. Mucha fuerza en poco tiempo. En poco tiempo. Y por eso es tan importante que nosotros tenemos que llevar también a la mejora del salto vertical. Hay muchas acciones que tú puedes llevar a lo que es el salto vertical. Por ejemplo, la pliometría, como un método de entrenamiento para poder mejorar, en este caso, la fuerza explosiva. Y por eso es tan importante que nosotros tenemos que llevar a lo que es la pliometría a poder mejorar la fuerza explosiva del tren inferior, como es
planteado por Carmelo Bosco. Y Carmelo Bosco entrenó a jugadores de voleibol de Finlandia y también de la selección de Italia en el año 85. ¿Ya? Y que en el caso que quieran buscar más sobre esta fuerza explosiva, el nombre científico está acá abajo, que se llama RFD o el ratio del desarrollo de la fuerza por tiempo y por velocidad. Y van a encontrar un millón de información sobre eso. Entonces, la RFD, que es el ratio del desarrollo de la fuerza, tiene tiempo y tiene velocidad. Y cada acción deportiva tiene una fuerza y tiene una velocidad y tiene un tiempo. Y aparte, lo vimos al principio de lo que planteaba el profesor Federico Cerulo, que hablaba sobre que la ejecución motriz tiene un tiempo y tiene un espacio. Y si ya tiene tiempo, también tiene un grado de velocidad. Y por eso ya pasamos a otro tipo de fuerza donde lo llevamos a la importancia de cómo podemos entrenar otro tipo de mecanismo de fuerza, lo que es la fuerza reactiva. Cómo esa fuerza reactiva en sí te puede llevar a lo que es la mejora también de otras acciones. Y por eso es tan importante que nosotros podemos entender que la fuerza, aparte de poder mejorar la fuerza máxima y la fuerza explosiva, podemos mejorar otro tipo de fuerzas. Y por eso es tan importante que nosotros tenemos que llevar a lo que es esto. Esto. ¿Ven? Por eso tenemos diferentes tipos de saltos. ¿Ya? Y por eso es tan importante que yo tengo que diferenciar uno y el otro. Y eso ahora lo voy a explicar. Cuando hablamos de fuerza elástico explosivo, acá arriba, ¿cierto? Y dice que el tiempo, el tiempo se da fíjense acá, que cuánto se demora en poder salir contra el suelo. ¿Ya? Se ve los videos, ¿cierto? ¿Ya? Si alguien me hace así, por favor, que si se están viendo los videos, ¿sí? Ya, bien. Muchas gracias. Entonces, fíjense que este salto tiene mucho tiempo de contacto y por eso es elástico explosivo. Porque si yo ubico acá abajo una plataforma de contacto, me va a indicar que su tiempo es mayor a 250 milésimas de segundo, ¿ya? Y que hay pocas acciones en el voleibol que ocurren así. Por eso es tan importante que yo tengo que lo siguiente, que el voleibol es así, es reactivo y es en 150 y 250 milésimas de segundo, ¿ya? Por eso es tan importante que lo que pasa acá, en la fuerza elástico explosivo, que hay gente que entrena así a jugadores de voleibol, pero en este caso no es el problema, sino que en qué momento de la planificación de entrenamiento lo voy a encajar, ¿ya? Entonces, por eso es tan importante que antes de poder pasar a hacer la pliometría, tenemos que pasar primero con ejercicios que son elásticos explosivos, ¿ya? Y por eso tenemos que llevar a lo que es, primero, la mejora de la fuerza elástico explosivo como una mecánica entre lo que es la perfecta ejecución de un salto, porque no todos saben saltar. Inclusive el jugador de voleibol piensa que sabe saltar y no sabe saltar. Y me ha pasado con la gran cantidad de jugadores de voleibol que yo he entrenado. Y mi tesis de profesor de educación física, la hice sobre la pliometría en jugadores de voleibol. Y tuve que enseñarle a saltar. ¿Y cómo lo hice? Primero, con la fuerza elástico explosivo. Y la gran diferencia es que porque acá abajo dice reflejo, es porque a esta velocidad no se activa
de forma importante la acción de reflejo, porque no tiene preactivación muscular, no viene de una caída, que es diferente cuando yo hago la pliometría real, como este que está acá. ¿Bien? Y por eso es diferente cuando yo hago un box jump, que en este caso el real salto pliométrico de Verkhoshansky. Y por eso acá vemos que la gran diferencia de fuerza aplicada, es que yo llevo que dentro de estas acciones como saltos, y estos saltos que están acá son dentro de la batería de Carmelo Bosco para poder evaluar la fuerza explosiva del tren inferior. ¿Ya? Y por eso que acá vemos que la importancia son esta mejora de la fuerza, y fíjense que cuando yo me dejo caer de una cierta altura, fíjense la aplicación de fuerza. Son sobre 3.000 newtons de fuerza, en comparación con un salto que es sin una preactivación muscular, y fíjense la fuerza aplicada en el suelo, es muy baja. Y esto ocurre a través de esto, de ese salto. Y por eso las orientaciones de la fuerza, en este caso las manifestaciones de la fuerza, son diferentes. Y hay que entenderlo de un punto de vista neural y un punto de vista de la mecánica muscular. Y esto, por ejemplo, es el cachito, donde ustedes ven que es mucho más alto, es en ese momento. ¡Pum! Ahí. ¿Qué es eso que está acá? Acá. Ese cachito. Y esa es la fuerza excéntrica. Y esto pasa en el vóleo, pasa 100% en el vóleo. Y por eso es tan importante que yo tengo que evaluar al jugador de vóleo a través de este tipo de salto, que lo vamos a ver también en los siguientes módulos. Y por eso es tan importante que hay diferentes tipos de ejercicios, que bueno, acá se los dejo cuando yo les pase el material, para que lo puedan ver, ¿ya? Y cada uno de estos ejercicios están dentro de la clasificación de los diferentes tipos de las manifestaciones de la fuerza, y es una gran herramienta para saber qué tipo de ejercicio hacer, ¿ya? En cada una de ellas. Así que se los dejo ahí, para que cuando después yo les pase el material, ¿ya? Lo puedan ver sin ningún problema. Entonces, si acá se dan cuenta, tenemos ejercicios tanto de pesa, para fuerza máxima, de lanzamiento, de salto, y ahí están la gran cantidad de ejercicios que ustedes pueden hacer dentro de estos tipos de manifestaciones de la fuerza. ¿Ya? Bien. Y por eso que acá lo que se hace dentro del entrenamiento también de la fuerza es que nosotros tenemos que entender que a veces nosotros nos confundimos en poder aplicar una cierta cantidad de entrenamiento a los jugadores de voleibol. Y por eso es tan importante que yo tengo que saber que hay una cierta cantidad de series por repeticiones que son diferentes según el tipo de objetivo. Y aparte, dentro de ello, que hay una cantidad de variables agudas, tanto las acciones musculares, las cargas, como yo ordeno los ejercicios, y aparte los periodos de descanso, ¿ya? Porque puede ser que si yo encajo mal un ejercicio, y si yo no, aparte no le doy el descanso adecuado, según el tipo de respuesta específica del entrenamiento, ya sea si quiero entrar en la potencia, si quiero entrar en la fuerza, y los jugadores de voleibol tienen que tener un tiempo acorde para poder hacer un descanso, ¿ya? Y por eso es tan importante que también nosotros tenemos que usar a los principios del entrenamiento. El principio desde la sobrecarga, que es la carga que yo voy a aplicar, la progresión de la carga que vamos a ir avanzando las cargas, la de adaptación, cómo se adaptan a las cargas, el de especificidad. De cada jugador tiene que tener, obviamente, su especificidad según la demanda que ellos bueno, también requieren. Y el de individualización, y aparte el de mantenimiento. Y acá, de estos efectos de entrenamiento, lo más importante para los jugadores de voleibol es poder mejorar su fuerza máxima y su nivel de potencia, que son, obviamente, lo que yo necesito según sus necesidades físicas, técnicas y tácticas. Y por eso acá es tan importante de que nosotros podemos llevar a todo lo que es el entrenamiento de la fuerza, a lo que es también los diferentes tipos de las curvas.
los jugadores de voleibol necesitan una cierta cantidad de fuerza dentro de un tiempo y una cierta cantidad de fuerza dentro de una velocidad. Y si vemos que tenemos acá la relación entre la fuerza y la velocidad, y si mejoramos la fuerza y también mejoramos la velocidad, también mejoramos lo que es la potencia del jugador, para que salte más, para que sea mucho más explosivo. Y si yo veo, y si voy para atrás, el concepto de fuerza explosiva es cuánta fuerza aplica en poco tiempo. Y esa es la relación también que tenemos acá entre lo que es la curva fuerza-tiempo. Y las acciones que ocurren en el voleibol son muchas fuerzas en poco tiempo. ¿Ven? Y por eso es tan importante que mejoren su fuerza y mejoren también su potencia. ¿Ya? Pero eso no lo van a hacer realmente con cargas muy, pero muy altas. Así que, ¿cómo pueden aplicarla a una máxima velocidad? ¿Ya? Y por eso acá abajo dice fuerza útil. Y la fuerza útil la vamos a ver ahora. ¿Ya? Y por eso es tan importante que el tiempo de que nosotros voy a aplicar la fuerza, es cómo yo puedo reducirla, ese tiempo, para que aumente más la fuerza aplicada. Y si voy atrás y veo que la fuerza mecánica es masa por aceleración, aumento la aceleración sobre la masa, sobre la fuerza, y es lo mismo que estamos viendo acá. ¿Ven? Por eso es tan importante, voy avanzando un poquito, ¿ya? Que es esto. Esto. ¿Cómo podemos llevar a lo que es la mejora de cuánto es la fuerza aplicada que yo le voy a enseñar al deportista a través de los ejercicios? Porque la fuerza aplicada tiene ese punto de vista de que cuánto es la fuerza que yo voy a ejercer dentro de la mecánica muscular y para poder vencer a la resistencia externa. Y el objetivo principal del entrenamiento desde el primer día es poder mejorar la fuerza aplicada que ejerce los jugadores de voleibol sobre el suelo para poder saltar más, sobre el suelo para poder desplazarse y poder pegarle a la pelota, que es la fuerza que realmente usan en el deporte, que es la fuerza útil, la que ellos utilizan en ese momento. Y por eso dice acá que es la transferencia al gesto específico. Y por eso hay una cierta cantidad de ejercicios que vamos a ver ya en la parte más práctica, y por eso es tan importante que nosotros podemos llevar a que cómo podemos mejorar la fuerza, para que la fuerza pase después a dónde, a poder mejorar la velocidad, y que después cómo llamo a la fuerza, velocidad, a lo que es la mejora del desarrollo de las fuerzas por tiempo y por velocidad. Y si acá vemos, estamos viendo las manifestaciones de la fuerza también. Fuerza máxima, fuerza explosiva. Y cada una de estas mejoras de fuerza, ya, tenemos que llevarlo a los diferentes tipos de ejercicios. Tanto que se adaptan a la ley de Higgins, sentadilla, press de banca, ejercicios de halterofilia y ejercicios también que son balísticos explosivos. Y vemos que los saltos son ejercicios balísticos explosivos. Y si analizamos nuevamente el concepto de fuerza explosiva, es mucha fuerza en poco tiempo. Y está la curva fuerza-tiempo, que es lo que estamos viendo acá. Y por eso es tan importante que yo tengo que llevar a qué? A esta mejora. Y por eso la mejora de la curva, fuerza, tiempo y velocidad me va a poder llevar a qué? A mejorar el rendimiento. Y el jugador de voleibol requiere de mucha fuerza en poco tiempo con mayor velocidad. Y el ratio del desarrollo de la fuerza es cuánta fuerza voy a poder desarrollar en poco tiempo y con mayor velocidad. Y por eso sí que en el caso que ustedes ven que el deportista va bajando su nivel de fuerza, es porque está fatigándose o en este caso está con un daño muscular. Y si el deportista se lesiona, es porque tiene baja producción de fuerza por tiempo y por velocidad, porque no alcanza a poder generar esa protección articular, por fatiga, ¿ya? Y por eso vamos avanzando un poquito, para que podamos ver esto, ¿ya? De que la gran importancia de los gestos deportivos es que requieren de diferentes niveles de fuerza en cada tiempo. Dentro de un juego, en el voleibol, requieren de diferentes tipos de fuerza aplicada en diferentes tipos de tiempo. Tanto con un alto nivel de velocidad
o por ejemplo cuando saltan y la pasan, ¿ya? Es otro nivel de fuerza con velocidad y tiempo. Y por eso que la mejora de esta fuerza explosiva o esta fuerza desarrollada por tiempo y por velocidad, también la podemos entrenar así. Que son ejercicios con alto nivel de potencia. Y si usan en el voleibol, se usan en el voleibol. Este ejercicio está estudiado que es el ejercicio con más nivel de potencia que existe. Mucha fuerza en poco tiempo con mayor velocidad y con una carga óptima, porque yo la estoy controlando. Y por eso es tan importante que yo tengo que mejorar a la fuerza en tiempo y por velocidad, que depende también de muchos parámetros fisiológicos. ¿Ven? Y por eso acá, vamos a ir avanzando un poco, que le quiero mostrar esto, que nosotros mejoramos no por un punto de vista estructural, como sale acá, sino que nosotros mejoramos antes la progresión a través del tiempo, primero con los efectos neuromusculares. Y tenemos que entrenar a la fuerza neuromuscular. La hipertrofia, como sale acá, es una consecuencia del entrenamiento. Pero para el jugador de voleibol es dependiendo del tipo de estímulo que yo voy a aplicar. Si yo mejoro la fuerza y mejoro la explosividad, voy a aumentar la hipertrofia de fibras explosivas. ¿Bien? Y por eso es tan importante que yo mejoro la fuerza primero de un punto de vista neural. Y la gran cantidad de daño muscular que voy a generar después, según el tipo de entrenamiento, va a poder llevar a lo que es, en este caso, esa hipertrofia que se aproxima después de 40 semanas. Y por eso es que yo mejoro primero mi fuerza neural y después la masa muscular, pero específica de cada deporte. Y el jugador de voleibol acá va a aumentar esa masa muscular explosiva a través de las fibras que va a poder potenciar. Y para poder finalizar hoy día, que estamos en la hora para hacer las preguntas, fíjense acá. Y esto es todo lo que le he mostrado. Que tenemos una cierta cantidad de fuerza y tiempo. Y una cierta cantidad de fuerza por velocidad. Y si yo analizo esta imagen y voy atrás, aquí, miren, acá dice ejercicios balísticos explosivos, saltos. Y si hablamos de que salto es un ejercicio balístico explosivo, ¿ya? Y acá vemos que en esta curva, como yo le había mencionado, cada acción deportiva de cada deporte tiene una fuerza y tiene un tiempo. Y los jugadores de voleibol, ¿a dónde están? Acá, en el lado izquierdo, ¿ya? De esta fuerza-tiempo. Mucha fuerza en poco tiempo. El jugador de voleibol no pasa más allá de los 150 milésimas de segundo en un salto o en un remache. Y la pelota de vuelta no pasa más allá de 100 a 150 milésimas de segundo. Y por eso es que la mejora de la fuerza a tiempo y la mejora de la fuerza explosiva, de mejora la velocidad y del punto de vista mecánico, ¿por qué? Porque mejoro la aceleración sobre la masa para poder aplicar más fuerza. Y por eso es que yo aumento la fuerza en poco tiempo, ¿ya? Y llevo a lo que es también la velocidad. Y si yo analizo a las pesas, tienen mucha fuerza con más tiempo, que es lo opuesto que pasa, ¿ya? En las acciones deportivas, especialmente en el voleibol. Pero eso yo no quiero decir que no se use, pero hay que saber en qué momento de la planificación de entrenamiento la voy a usar. Y por eso acá, si ustedes se dan cuenta, dentro de los grupos de la necesidad de fuerza, los saltos que está dentro de las acciones deportivas del voleibol requieren de una cierta cantidad de fuerza, en altos niveles de fuerza, los porcentajes mínimos y lo máximo que tú puedes entrenar. Y por eso es tan importante que acá vamos a dejar, para que empecemos la ronda de preguntas, sí, profe, pero ¿cómo nosotros podemos controlar la carga? Simple. Lo que plantea acá González Vadillo y dice, si pudiéramos medir la velocidad máxima de los movimientos cada día y con información inmediata,
este sería posible el mejor punto de referencia para saber si el peso es el adecuado o no. Un descenso determinado de la velocidad es un indicador válido para suspender el entrenamiento o bajar el peso de la barra. Y por eso a veces nos confundimos mucho en poder aplicar muchas cargas a jugador de voleibol, donde la velocidad como es lenta. Donde sus acciones explosivas como son muy, perdón, donde sus acciones son mucho más explosivas en poco tiempo con mayor velocidad. Y por eso esto se habló en el año 91 y ahora hay una cantidad de estudios y salió este libro. ¿Ven? Como la velocidad ya te controla todo. Eso, por hoy día. Y mañana vamos a seguir ya hablando un poco más de fuerza y llevarlo a lo que es acá, a los ejercicios. Como por ejemplo estos que están acá, que son para poder mejorar la velocidad del tren superior. O por ejemplo, como también podemos introducir la halterofilia. ¿Ya? Y también cómo podemos introducir también, ven acá mismo. Así que eso vamos a ver mañana, cómo ya podemos ver de todo lo que hemos pasado desde el punto de vista de la fuerza, tiempo y poder generar la velocidad, aplicado ya a los ejercicios con más video. Estamos listos por el día. Aquí tenemos preguntas. Hola, que quieran. El Centralmente. trabajo de fuerza, qué tiempo sería ideal en desarrollarlo y qué momentos la fuerza podría alcanzar su máxima expresión en un atleta? Sí, ahí esa es muy buena pregunta que va a poder depender de la edad que él empezó a hacer la fuerza. Hay una imagen, si quieres se la puedo agregar mañana y se la puedo subir acá, cómo la fuerza tiene que empezar con etapas sensibles, para que esa gran diferencia, por ejemplo, de un deportista que mejoró la fuerza en edades muy tempranas, tiene un beneficio mayor que un deportista que empezó a los 20 años. Entonces, por eso, hablar de que realmente cuánto es el pick va a poder depender mucho del deporte. Pero en los jugadores de voleibol, cuando se aplican diferentes tipos de ejercicios que son aplicados a través de las habilidades básicas motrices, puede mejorar muy fácilmente. Porque hay etapas sensibles donde está esa captación de información mucho más fácil que en comparación a los 20 años. ¿Ya? Entonces, por eso, a ver si se lo puedo mostrar aquí, pero, para hacerlo, porque lo tengo acá. ¿Ya? Como esa importancia de esas ventanas de adaptaciones, que no sé si Diego lo habrá hablado en los módulos anteriores, pero fíjense acá cómo hay diferentes tipos de ventanas, ¿ya? Donde está la importancia del, de la información del desarrollo cognitivo. Y aparte, en qué momento se potencia mucho más la fuerza. ¿Ya? Pues, está aquí abriendo. Tengo de todo, de computadora. O sea, y tanto que le paso información a todo el mundo. Entonces, fíjense que acá, ¿ves? Acá, esta imagen es muy buena. Fíjense que nosotros, del día 1 del entrenamiento, ¿ya? Para los niños, y cuando nosotros potenciamos a las habilidades básicas motrices, y acá en el voleibol tenemos locomoción, salto, manipulación, control, estabilidad, ¿cierto? Dentro de sus acciones. Y si yo, por ejemplo, no potencio estas habilidades, el tipo no va a poder mejorar, porque son básicas. Y de esas básicas la pasamos a las específicas. Por eso a veces se confunde mucho en aplicar ejercicios muy específicos sin antes pasar por lo básico. ¿Ya? Y por eso acá, fíjense
que dentro del desarrollo acá, no sé si Diego habrá mostrado esto, que hay diferentes tipos de ventanas de oportunidades, ¿ven? Y se dan en las edades de 10 a 20 años. Y es donde el desarrollo de la fuerza de los niños es muy importante, para que después cuando tengan 20 años sean unas bestias en su deporte, ¿ven? Y por eso acá está el pic de crecimiento, ¿ya? Que también es importante. ¿En qué momento? Es muy diferente que crece también las chicas con los chicos, ¿ven? Y cuánto es la fuerza que van a poder aumentar en ese momento. Pero eso no quiere decir que a las niñas se le entrene diferente que a los niños, sino que el desarrollo que tienen ellos del crecimiento también es muy diferente, ¿ya? Y por eso también lo más importante de todo esto es esto, la ventana de oportunidad para poder llegar y poder aplicar la mayor cantidad de habilidades, en este caso de estímulos posibles, y generar un desarrollo multilateral en ese tiempo de la ventana de oportunidades. A mí me ha pasado. Yo tuve chicas que empezaron a jugar voleibol desde los 8 años. Y yo llegué con un plan de entrenamiento y lo tuve que modificar completo, porque se me hizo fácil. ¿Bien? Porque ellos ya tenían, ¿qué cosa? La captación de qué? De esa importancia, ¿ya? De poder aplicar la mayor cantidad de estímulos en esas edades tempranas. ¿Mm? Es lo más importante. Por eso que el voleibol, hay gente que entra muy tarde y le cuesta jugar, ¿o no? Le cuesta poner los brazos. No, este chico empezó a jugar a los 15 años, que es muy diferente que el chico que empezó a jugar a los 6 años, en los juegos predeportivos. ¿Mm? Bien, eso. No sé si hay más preguntas, yo creo que sí, veo que hay Bien. como 7. El tiempo de descanso adecuado entre una serie y otra. Recientemente se ha escuchado, se ha dicho que el descanso debe ser el doble del tiempo al esfuerzo. Sí, esa es la densidad. Dentro de la magnitud de cargas, si quieren le puedo entregar, yo hice un power de cargas de entrenamiento, ¿ya? Y cómo tú puedes orientarlo a diferentes tipos de edades. ¿Mm? Y ahí está la relación en que la densidad es cuánto es el tiempo de trabajo que tú vas a poder ejercer y cuánto es el tiempo de descanso que tú vas a poder ejercer. Y si tú tienes, por ejemplo, la mejora del entrenamiento de la fuerza y también, en este caso, los niveles de potencia, tú puedes darle un descanso entre 2 y 3 minutos, inclusive hay autores que plantean hasta 5 minutos, para que no tengan una fatiga neuromuscular, porque la mejora de la fuerza, como yo le mostré ahí, tiene una mejora a través del sistema neuromuscular. Entonces, para que no tenga una fatiga precoz en el sistema neuromuscular, la idea de poder entrenar la fuerza es con poca cantidad de repeticiones, alto nivel de velocidad, ¿ya? Con intención, que el deportista sepa aplicar fuerza, ¿ya? Y también llevarlo a lo que es ese tiempo de descanso, ¿ya? Que la razón es de 1 es a 3 o 1 es a 4. Y por eso es que tienen que ser el doble como él plantea, porque hay que ver los niveles de fatiga. ¿Mm? Nos preguntan, ¿cómo se puede trabajar la fuerza a tiempo en niños en edad de iniciación, teniendo en cuenta que ellos tienen aún sus cuerpos en edad formativa, o sea, los músculos, los ligamentos, etcétera? Espectacular, mejor aún, que hagan fuerza. Porque si mejora la fuerza, se hace el entrenamiento de la fuerza en niños y las respuestas son neuromusculares. ¿A través de qué tipo de ejercicio se puede hacer ese entrenamiento de la fuerza en esa edad, Vicente? Sí, yo por ejemplo, yo entrené a la sección de voleibol de la Universidad de Concepción, la sub-12, y tuve que conversar con los papás, porque aún en Chile se plantea de lo que dijo el médico, que las pesas te dejan chico, porque te destruyen. Y lo que yo hice fue bajar el índice de lesiones y aparte
de las molestias articulares. Porque como están en crecimiento y no tienen esa fuerza para poder soportar los impactos, yo que hice ejercicios de fuerza normales, muchos ejercicios unilaterales, con una respuesta neural mejor, y en ese caso incluí ejercicios pliométricos de bajo impacto, como para poder jugar, en este caso, con diferentes tipos de, tanto con escalera, con cajoncitos, e ir variando y darle mucha gran cantidad de habilidades básicas motrices. Y fui haciendo un todo. Pero cuando se entrena la fuerza en edad temprana, hay que empezar de a poco ir aplicando o ir aumentando esa gran cantidad de carga. Por eso es tan importante que cuando se le enseña el entrenamiento de la fuerza, el principio más importante para los niños es el principio de la diversión. Porque si tú lo sometes a que no tienen que hacer todo así, no va a ir mal contigo. Y las mejoras obviamente van a ser peores. Pero yo, por ejemplo, empecé haciendo ejercicio con el peso corporal, con banda elástica, con balones medicinales de 1 kilo, que en este caso puede mejorar la curva fuerza-tiempo fácilmente. Yo hacía ejercicio, por ejemplo, con banda elástica y hacía los gestos de carrera. Pum, pum. Y no había ningún problema. Pero la banda elástica acorde sin que me deformara el gesto técnico. Entonces estaba ahí pendiente que no se me deformara. Entonces toda esa gran cantidad de estímulos que son neuromusculares ya puede llevar a una mejora de la curva fuerza-tiempo. Además de que ¿Mm? no necesariamente fuerza quiere decir sobrepeso, ¿no? No No, necesariamente la no, fuerza se trabaja con sobrepeso. no, solamente, no, tú puedes llevar la fuerza a todo, a todo, a todo lo que tú quieras, porque la fuerza es todo. Por ejemplo, miren acá, les voy a mostrar, me voy a adelantar un poquito ya para esa pregunta. Es que, ¿dónde yo me perdí? Ahí. Miren acá, cuando hablemos mañana de la especificidad, ¿ya? Y cómo la especificidad mejoramos las áreas sensoriales, tanto visual, auditivo, vestibular y especialmente el proprioceptivo, y que te da la información del espacio-tiempo, ¿cierto? Y cómo lo podemos llevar después a la especificidad deportiva. Y por eso es tan importante que cómo entrenamos las áreas sensoriales para poder mejorar también la curva fuerza-tiempo. Y cómo nosotros podemos captar la gran cantidad de información que hay en el juego, ¿cierto? Que la pelota está allá, que tengo que mover para acá, que acá, que le rebotó, que hay que ir a buscarla, ¿cierto? Y por eso es que todo eso tiene una respuesta de un punto de vista neuromuscular. Miren acá. Cómo estos tipos de ejercicios tan simples, ¿ven? Y son niñas. O sea, y ven cómo están corriendo acá las chiquititas para que no se caigan la pelotita. Y eso le va a enseñar a qué después, a poder reaccionar, ¿ven? En espacios reducidos. Y esto es velocidad de reacción. Pero la información, ¿por dónde entra? Por la área sensorial visual. Están así. ¿Ven? Entonces, están atentas a qué? Miren, El estímulo. al estímulo. ¿Ven? Son cosas bien simples. Y viene, pum, pum. Y la velocidad, y la velocidad. ¿Ven? Esta chica, el libro, salió la mejor libro de Chile. Esta chica jugó por la preselección chilena. ¿Ven? Y es opuesta. ¿Ven? Y recuerden que hay posiciones en el lado opuesto que tienen que sacar la pelota también. ¿Ven? Cuando están atrás o están defendiendo. ¿Ven? Así que así podemos llevar a todo eso mejora con cosas tan simples como esa. ¿Cómo se desarrolla la fuerza neural y desde qué edad se trabaja como tal? Ahí está la respuesta, en ese video. Tú puedes llevar desde el primer momento que el chico entra contigo, tú le puedes mejorar la fuerza neural, desde el primer momento. Porque tú a través del movimiento, y el movimiento como es una
algo bien complejo, y aparte que el movimiento como genera también aplicaciones de fuerza, lo puedes mejorar desde el primer momento. Yo jugaba mucho con las chicas, yo ahí me divertía harto el poder esta gran cantidad de estímulos, de velocidad de reacción, y también ajustándola y que bajen ya sus asimetrías corporales. O sea, hacía también mucha fuerza con una pierna en comparación con la otra, mucha fuerza con un brazo en comparación con el otro. Ir reajustando el cuerpo y mejorando su capacidad neural, activando esas unidades motoras que yo hablé al principio. ¿Mm? Así que desde el primer momento que llega contigo, ¡pum! ¿Mm? La RPM es una manera de medición de la fuerza máxima. ¿O cuál es la forma más precisa para medir la fuerza máxima? Yo no tomo test de fuerza máxima. Está estudiado ya que si quieres puedo incorporar. No, no, lo vamos a ver, sí. Lo vamos a ver cuando hablemos de las evaluaciones de la fuerza aplicado al volumen, que ya los test de fuerza máxima no se están haciendo. ¿Por qué? Porque genera un alto nivel de fatiga. Y como genera un alto nivel de fatiga, y las adaptaciones del entrenamiento se mejoran desde la misma serie. Y no todas las repeticiones tienen el mismo nivel de fuerza. Y ese es el problema. Acá yo tengo un video que yo hice, y bueno, aparte, como dice acá, vi un competidor que no es preciso, obviamente, porque se modifica en todo momento. Entonces, como se modifica en todo momento, la idea mejor es poder controlar las cargas de entrenamiento en todo momento. Y por eso, puedes controlar, si yo, a ver, si me puedo, si puedo compartir, ¿puedo compartir cierto? ¿Aún? ¿Sí? Miren acá cómo yo tengo, y hago esta medición con una chica, y antes de poder dar play, estos son tres series. ¿Ven? Primera serie, segunda serie y tercera serie. ¿Son todas las fuerzas aplicadas iguales? No. ¿Es necesario tomar un test de fuerza máxima? No. Porque todas las fuerzas son diferentes. Y si acá vemos que cómo fue mejorando la velocidad, tanto en la primera serie como en la última. ¿Ven? Miren. Y intención de fuerza, ¿ven o no? Vienen esa cara de esfuerzo. Ejercicios unilaterales. Y controlándolo también. Porque aquí, por ejemplo, hace pierna izquierda, pierna derecha, pierna izquierda, pierna derecha. ¿Ven? Y cuando fue cambiando de los colores azules a los verdes, es porque está aplicando más fuerza. Y aparte más fuerza con más velocidad. Y por eso no es necesario, en este caso, hacer un test de fuerza máxima. ¿Mm? Porque tú controlas en cada serie por repeticiones. Y aparte, controlas el nivel de fatiga. ¿Mm? De acuerdo a tu experiencia en atletas de alto rendimiento que muchas veces en una selección o un club solo tienen un mes para entrenar antes de una competencia, ¿a qué le das prioridad en ese momento de trabajo? Muy buena pregunta. La resistencia afuera. Si te hace un mes, la resistencia sea afuera. O te caso dar un estímulo de resistencia, pero que sea intermitente. Como en los trabajos intermitentes, de mejorar la resistencia a la fuerza explosiva, tú puedes en este caso aplicarlo. Pero tú dentro de esa importancia que tú tienes, también tú tienes que dar importancia al porcentaje que le vas a aplicar a la fuerza y el porcentaje que le vas a aplicar a la velocidad. Pero lo que se hace ahí son cargas simultáneas, ¿ya? Donde cada una de esas se van juntando y hacen como una capa, ¿ya? Entonces, esa carga simultánea, a ver si, porque eso yo lo hice en una clase que hice de carga, ¿ya? Sí, yo le voy a pasar toda esta gran cantidad de cosas que tengo a ustedes para que las tengan, ¿ya? A mí me da lo mismo. Así que hay una forma, mira acá, de lo que él me dijo, no sé si puedo compartir. Sí, 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 todo bien, todo bien. Sí, es que como
bueno, como yo soy profesor de universidad, entonces tengo toda esta gran cantidad de cosas. ¿Ven? Entonces, por eso, uy, hay hartas preguntas. Ahí está. Ahí. Entonces, justamente, esta la hice yo, ¿ya? Y lo que yo te puedo aconsejar es hacer esto. ¿Ven? Acá arriba. Dando tanto importancia a la técnica, a la fuerza, a la resistencia y a la velocidad. 25%, 25%, 25%, 25%, y esto está dando tu 100. En Pero, términos de las cargas regulares, ¿no? exactamente, son cargas regulares. No puedes hacer cargas concentradas, imposible. Pero lo que tú también puedes hacer es hacer cargas acentuadas, que es este que está al medio, que en diferentes semanas tú vas cambiando los porcentajes. Al principio tú puedes darle más importancia a los porcentajes de fuerza y de velocidad y no tanto a la técnica ni a la resistencia, o en este caso puedes después cambiar, pero eso va a depender mucho del deporte. Pero si yo lo llevo al voleibol, a mí me importa mucho más la fuerza y la velocidad, porque yo sé que aunque yo entrene la fuerza, van a poder igual mejorar la velocidad y también y aparte también la resistencia. Así que no me voy por la fuerza del tiro, que la fuerza es una capacidad principal. Se podría realizar el entrenamiento de la fuerza buscando la simetría y el balance del deportista. Espectacular, obviamente, y eso es lo mejor. Como el jugador de voleibol, o en sí, o sea, la mayor cantidad de acciones deportivas son asimétricas. Yo creo que un deporte es simétrico, no dos, perdón. La halterofilia, ¿ya? En algunas pruebas, porque después igual hacen en este caso el segundo tiempo y es tijera, ¿ya? Y el remo, pero la otra cantidad de deportes, la mayoría son asimétricos, con muchos planos de movimiento, con mucha cantidad de acciones. Y el voleibol es un deporte de incertidumbre. Tú no sabes qué puede pasar y tú tienes que estar listo para todo. Que esta mano va acá, que a veces la sacáis así, esto, o con el pie. Y pasa, y pasa. Entonces, por eso es tan importante la reducción de la asimetría corporal, y eso lo hace el efecto cruzado con los ejercicios unilaterales, que fue lo que yo hablé al principio. Ajustar esos pequeños patrones de movimiento y reducir ese déficit de movimiento. Y el tipo va a poder mejorar fácilmente sin tener esa necesidad de aplicar mucha carga. Nos preguntan que cuáles son las edades con las que se puede aplicar estos ejercicios. Bueno, tendré que especificar cuáles son los ejercicios, ¿no? Desde el Porque primer hemos momento, hablado de varios. ¿Cómo dosificar en edades de 10 a 12 años o de 13 a 16 años? sí, hay unas tablas de percepción del esfuerzo, que eso lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de las evaluaciones de la fuerza aplicada al voleibol. Yo sé que no todos tienen esa tecnología, inclusive yo me incluyo, que a veces no tengo todo, tengo un encoder, tengo una cosa y tengo cantidad de gente. El problema es que tú no puedes controlar todo. Y ese es el problema de lo que pasa en los deportes de equipo, que tiene tanta gente que a veces cuesta mucho poder controlar todo. Y yo, si estoy en una cierta cantidad de temporada, ya sea en una pretemporada o una temporada, dejo los ejercicios más importantes y a mí me gusta que utilicen más eso, y eso es solo que yo voy a poder controlar con mayor facilidad. ¿Ven? Pero si yo veo que sigo haciendo sentadillas, 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 y si yo veo que tiene una cantidad de velocidad baja y estoy en un periodo de competencia, no me sirve. ¿Ven? Por la velocidad. Entonces, por eso yo tengo que incluir diferentes tipos de ejercicios según en qué momento de la priorización se encuentre y cómo yo lo puedo controlar. Hay un power que hice del rol de la escala de precisión del esfuerzo en relación con la velocidad de ejecución. Y eso lo vamos a ver, así que no se preocupen de eso.
¿Mm? Vicente, ¿qué opinas sobre el método Tanaka? Nunca lo he escuchado, de verdad. Nunca he escuchado el método Tanaka, ¿no? A ver que No sé si investigas. nunca lo he escuchado. Sí. No sé si tú no has escuchado, ¿no? O Diego, no No. sé si lo has escuchado, ¿no? Yo no, nunca. Si me lo puedes especificar o explicar, sí, pero yo a ver, lo voy a guardar para poder estudiarlo, porque en verdad no lo había escuchado. ¿Cómo ¿Ya? saber si el estímulo es el adecuado atendiendo a la especificidad? ¿Y cómo saber si se alcanzó una nueva homoestasia? Eso va a poder depender mucho de la variación de carga, de la variación de carga. Es importante que ustedes le den a los deportistas descanso. Si ustedes no le dan descanso al deportista, no va a mejorar nada. No va a mejorar. Por eso yo cuando hablé de carga, hace un poquito, fue que hablamos de carga, de fatiga, y para que la fatiga baje, yo ¿qué tengo que hacer? Recuperar al deportista. Y si veo que el deportista me dice también, Vicente, ya se me hace fácil los pesos, o Vicente, mira, ya me siento mejor en un ejercicio, es porque tiene adaptaciones neuromusculares eh, mejores en comparación con cómo empezó. Y los ejercicios unilaterales te brindan una mayor respuesta de forma inmediata. Si ustedes ahí se dieron cuenta, la chica que estaba haciendo subió al banco, no sé si se está compartiendo o no, Todavía no. ¿no? Pues la chica que está haciendo subir al banco es un ejercicio unilateral y como acá tenía una velocidad de 0,65 metros por segundo, es muy bajo. Y ve después cómo fue mejorando. Y lo hizo como en una serie, cómo fue mejorando en cada serie. Entonces, por eso, ¿por qué? Porque el efecto cruzado que hacen estos ejercicios, de que transportan el lado derecho al lado izquierdo del cuerpo, y que esa pierna que no está haciendo una aplicación de fuerza, ¿ya? Le aporta también fuente, en este caso, de información del sistema nervioso central. Y por eso es tan importante los ejercicios unilaterales, porque aparte te, te hacen reducir la asimetría y te potencian que las dos extremidades estén muy fuertes. Y aparte que te genera esa activación neural de los músculos estabilizadores. Ella acá está haciendo fuerza y está estabilizando eh, con la cadera. ¿Bien? Como, Así que pre- por eso no hay que tener miedo de poder aplicar estas cosas. como ¿Mm? preparador físico, ¿qué es lo que más recomienda en edades tempranas? Uh, eh, que sepa moverse, entregar una mayor cantidad de estímulos posible, jugar, estabilizar, reducir la asimetría, que conozcan el mundo del entrenamiento, que se diviertan, que entiendan lo que están haciendo, Que ¿ya? coordinen. Que coordinen, porque la coordinación es parte de la estabilidad. Y ahí también lo vamos a ver, cómo los componentes de la coordinación, que son espacio y tiempo, ritmo, reacción, estabilidad y adaptaciones, son lo que pasa dentro de la coordinación. Y la coordinación está ligada con la fuerza. Y la coordinación es el punto de vista de la mejora de la técnica. Y la coordinación mejora tanto también la producción de velocidad y de resistencia a través de los movimientos complejos. ¿Mm? Según el entrenamiento funcional, la fuerza depende de la estabilidad y el número de repeticiones correctas. ¿Cuál sería el parámetro para medir la fuerza explosiva? A ver, habló primero de fuerza funcional, ¿cierto? De entrenamiento funcional. Ya, a ver, el entrenamiento funcional es el que te va a poder brindar según la necesidad del deporte. Como acá estamos viendo el voleibol, obviamente que la importancia del entrenamiento funcional es, en este caso, simular la gran cantidad de acciones que, o en este caso, de las situaciones que ocurren en el juego. Y si yo analizo el juego, es pum, 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 listo. No pasa más allá, en este caso, aunque sea un rally bien largo, ¿ya? Pero no pasa más allá de entre 10 y 12 segundos. Es muy anaeróbico aláctico. ¿Ven?
Y por eso es tan importante que dentro de las evaluaciones de la fuerza, lo que más se usa en los jugadores de voleibol son los test de Bosco. Yo hice un estudio que está publicado, que si que también se lo puedo pasar, bueno, que es, yo hice una comparación en la capacidad de salto vertical en la selección chilena adulta de voleibol, en la selección juvenil y la Universidad de Concepción. Yo usé Squat Jump, CMJ y Abalacop. Y ese fue mi tesis del magíster. Yo hice el análisis de un estudio comparativo y esa información para nosotros es muy importante porque no se había hecho en Chile. De cuánto es realmente el salto vertical de los jugadores de voleibol en Chile. Así que está bien buena esa tesis. Mucha fuerza explosiva, mucha fuerza, mucha velocidad en el marco teórico. Así que a través de los test de Busco, yo les voy a enseñar cómo se deben hacer de forma correcta. ¿Mm? No era el método Tanaka, sino el método Tabata. Ah, el Tabata, a ver, sí, a ver, miren, yo prefiero que el Tabata es una forma popular que ahora se llama, que es el HIIT, ¿ya? Dentro del HIIT, obviamente que aplicado al voleibol son más ejercicios intermitentes. ¿Cuánto dura una acción en el voleibol? 10 segundos. Entonces los entrenamientos que yo hacía, bueno, los voy a bajar porque lo tengo en Facebook y algunos en Instagram. Yo hacía diferentes tipos de estaciones. Estación 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y cada una de esas estaciones eran a una máxima intensidad y a una máxima velocidad de ejecución en 10 segundos. En 10 segundos. No pasaba más allá para no llevar a un cambio de la fuente de energía y una mayor predominancia a la anaeróbica láctica, porque el jugador de voleibol es más anaeróbico a láctico, ¿ya? Dentro de sus acciones deportivas, pero el macro, el tiempo que dura un partido, que son entre 2 minutos, es aeróbico, ¿cierto? Entonces tenemos que el jugador de voleibol es aeróbico, anaeróbico. Y para poder mejorar y que el deportista esté fresco hasta este caso el punto 15 del quinto set, lo más importante es cómo nosotros podemos llevar a eso dentro de los ejercicios intermitentes. Porque nosotros cuando pasamos y hacemos entrenamiento de 10 segundos, ya en cada una de esas estaciones estamos jugando con la fosfocreatina. Porque el tiempo de descanso no es el completo, es incompleto. Entonces jugamos ¿con qué? Con la paradoja de la fosfocreatina. Porque en el voleibol, punto, abrazo, pasó la pelota, que el árbitro está acá, se muera casi ¿cuánto? 1 minuto. Entonces, no es el mismo estímulo que tú aplicaste en el entrenamiento que es mucho más intenso, entonces va a hacer punto, va a estar con la frecuencia cardíaca alta en un par de minutos, o creo no más allá de 1 minuto, y después van a estar así, como poker face, van a estar como si nada. ¿Y por qué? Por la fosfocreatina, porque son estímulos que son no tan altos de como tú estás aplicando dentro del área del entrenamiento. ¿Mm? ¿Cómo trabajar la fuerza en la zona media? La zona lumbopélvica, tengo una charla, quizás hago charlas de todo un poco, ¿ya? Tengo una charla, si quiere también puedo agregarlo, de la estabilización lumbopélvica. La tengo acá y si quieren se la puedo también pasar, o en este caso, bueno, si demos un tiempo para ello, ¿ya? Pero la zona lumbopélvica es tan importante en el jugador de voleibol, entrenarlo con, primero, ejercicios que sean estables, ¿ya? Y enseñarle también al jugador de voleibol que esa zona lumbopélvica es muy importante que también se entrene con velocidad, pero no esa velocidad de generar ese movimiento excesivo de tronco, sino que entrenarlo ya de ese mecanismo de poder activar de forma explosiva a esos músculos estabilizadores, porque lo más importante de acá, dentro de la importancia que se da en sí, esa mejora de la zona lumbopélvica, es poder llevar a lo que es esa fuerza aplicada tanto desde la zona media ya hacia abajo, hacia el suelo y también hacia arriba. Cuando ustedes escuchan
que el jugador de voleibol, cuando golpea y hace ¡pum!, eso es fuerza de zona media. Eso es que el diafragma baje hacia la cavidad abdominal y haga la fuerza y haga esa transferencia de fuerza tanto para el tren inferior y para el tren superior. Pero eso también se entrena con mecanismos de velocidad, ¿ya? Y por eso es tan importante que dentro de todo esto, del entrenamiento desde la zona lumbopélvica, hay que entregarlo, ¿ya?, como realmente corresponde. Y según lo que realmente es el voleibol. El voleibol, cuando uno salta, tiene esa coactivación muscular. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tú saltas, la zona media queda libre. ¿Ven? Entonces, no es una fuerza que sea de que haga esto, ¿cierto? O sea, hace esto, hace una hiperextensión, pero cuando golpea y estabiliza la mano, hay una fuerza de estabilización. ¿Ven? Y por eso cuando también cae, ¿ya?, también hay una fuerza de estabilización. Y por eso es tan importante que yo, bueno, si que no lo puedo incorporar acá en el curso, excepto que fue una charla que hice para la NSCA, que es el entrenamiento de la estabilidad central. Y por eso es tan importante que cómo nosotros podemos llevarlo a la demanda deportiva, ¿ven? Y tal jugador de voleibol, pero llevarlo también a poder mejorar esto, ¿ven? De pasar más en estado de equilibrio o estable y que no sea inestable. Yo, lamentablemente, tuve una jugadora que llegó en primer año de universidad, cuando yo estaba trabajando, y esto es lo que pasa cuando te están en el aire, ¿bien? Está activado de forma simultánea toda la fuerza de la zona media, y eso se entrena con velocidad, ¿ya? El cuerpo se preactiva, se activa antes para poder hacer eso. Y por eso que acá, fíjense que, no sé si lo tengo acá, en este jugador de voleibol, también ven, entrenando de manera para la prevención de lesiones, especialmente en la zona aquí. Esta es una chica de voleibol que estuve allá en la U de Conce, en el sur de Chile. Me llegó el primer año de universidad. Y si yo acá analizo, fíjense, 1, 2 y 3 hernias. Y empezó haciendo ejercicios muy simples como esto, y cuando yo me fui, ya terminó haciendo estos tipos de ejercicios. Y si ya tiene o una falta de una capacidad funcional acorde en la zona lumbopélvica, ya va a empezar a ¿qué? A molestarle la rodilla al deportista, porque no tiene esa capacidad de poder estabilizar, ¿ven? Y por eso que pasa esto, ¿no? El valgo dinámico de rodilla, ¿ven? Y por eso también es importante que esto pasa, y esto es un salto. Y fíjense, ustedes, cuando estén ahí en cancha, cuando van a la acción de bloqueo, hacen esto. O cuando caen con una pierna, hacen eso. Esto. ¿Ven? Ahí, cayó con una pierna. Rotura de ligamento cruzado. O esta gran cantidad de descompensaciones. Fatiga neural, fatiga neuromuscular, alteraciones musculares, desequilibrio muscular. ¿Ven? Así que, si quieren, puedo pasar esa charla que hice y no hay ningún problema. ¿Mm? Ya no las están pidiendo ya. El trabajo lumbopélvico. O mejor aún que se pueda hablar del tema. Sí, Bueno, no, si se inclusive lo pensé. puede, si se pueden haber dado cuenta hoy, Sí. ¿Mm? con Vicente no vamos a tener eso, que tampoco lo teníamos con Diego, ¿no? Que no se vaya a malinterpretar, pero por lo menos ni con Diego y ahora menos con Vicente vamos a tener eso del límite de tiempo. Estamos tal cual como con el voleibol. Sabemos a qué hora comenzamos la clase, pero no sabemos a qué hora terminamos porque estos panas de verdad que se dedican a explicar todo con bastante detalle y sobre todo a responder las preguntas para que ustedes no se lleven dudas y que todo quede de la forma más clara posible.
Bueno, ya despedirnos, ¿no? Despedirnos, ya Sí, son las 11 de la noche, ya la noche acá a, no he comido. No he a almorzado. descansar porque el verdadero rendimiento se nota es cuando hay descanso. A descansar porque Sí. mañana nos Mañana volvemos a es a las encontrar. 9 también, ¿cierto? A las 9. 8. Mañana es a las 8. Ya, bien. Sí, mañana a las Sí, 8. muy Mañana nos bien vemos preparado. entonces a las 8 por el mismo canal, muchachos. ¿Ya? Ya vamos a estar entonces yo conversando en el privado con Vicente para todo el material que le vamos a ir incorporando. Mm. Ahorita, mañana, ya hoy está como que tardecito para ponerme a cargar video. Mañana les paso el video de la clase de hoy para que lo tengan en el grupo, para que puedan descargarlo. Y bueno, pues seguirle metiendo.